Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Muy bien, mis amados hermanos, seguimos con nuestra serie de sermones en la carta de Pablo a los Efesios. Por tanto, os invito a abrir vuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Vamos a estar en esta mañana considerando los versículos 8 al 13. Pero para tener mejor idea del contexto, del hilo de pensamiento, vamos a leer del versículo 1 al 13. ¿Os parece bien? Es un tanto extensa, pero creo que es importante para tener en cuenta el contexto. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. Dice así la santa palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 7, del 7 al 13 nos corresponde en esta mañana. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. He puesto por título a este sermón El ministro del misterio. El ministro del misterio. El apóstol Pablo comienza el versículo 7 con estas tremendas palabras. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. ¿Ministro de qué? Bueno, si leemos al final del versículo 6, vemos que se habla de la promesa en Cristo Jesús por medio de ¿qué? Del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro. Pablo fue hecho ministro del Evangelio. El que había recibido el mensaje del Evangelio en la revelación del misterio pasa a presentarse como el siervo que lo proclama. Recordemos de que Dios reveló a los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento, especialmente al apóstol Pablo, este misterio escondido en Dios. Y el misterio es de que Dios, a través de la cruz de Cristo, hace posible que gentiles y judíos sean un solo pueblo, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y Pablo proclama, el apóstol Pablo predica, enseña acerca de este misterio. El apóstol se consideraba un hombre que se le había dado un doble privilegio. Descubrir el misterio que Dios le reveló con respecto a la Iglesia y además el tremendo privilegio de darlo a conocer y ser Pablo el instrumento para que la gracia de Dios, para que el Evangelio de Jesucristo llegara a los hombres, especialmente a los gentiles, del cual yo fui hecho ministro. El apóstol Pablo se presenta como un ministro. Ahora,
En nuestra época, en nuestra sociedad, en nuestro mundo social y político, hay varios tipos de ministros, ¿verdad? El ministro de Economía, el ministro del Interior, el ministro del Exterior. Pero, amados hermanos, ese término ministro no es el mismo que aparece en la Escritura, ¿eh? La terminología bíblica es diferente a los términos que hoy se manejan en términos políticos y sociales. La palabra griega que usa Pablo aquí es diácono. Diácono. Pablo no es ministro del Interior, Pablo no es ministro de Economía, Pablo es un diácono del Señor Jesucristo. La palabra diácono significa originalmente uno que sirve en la mesa, un siervo, un simple y mero siervo. Ahora bien, mis amados hermanos, cuando leemos las Santas Escrituras, muy especialmente los escritos que salen de la pluma del apóstol San Pablo, todos quedamos sorprendidos, ¿verdad?, con la figura y el ministerio y obra del apóstol San Pablo. Quedamos impresionados del gran conocimiento teológico del apóstol Pablo, quedamos fuertemente impactados de la revelación que recibió de parte de Dios, de su trabajo y labor misionera para llevar el Evangelio de Cristo al mundo. Quedamos impresionados de la pasión, de la entrega y dedicación del apóstol a Cristo, ¿verdad? Sin duda. Pero mis amados hermanos, Pablo se consideraba un siervo de Cristo. Y a veces nosotros, los cristianos, los que estudiamos las Escrituras, a veces nos referimos al apóstol Pablo como el gran apóstol San Pablo. ¿Verdad? Esto es cierto, ¿eh? El gran apóstol San Pablo, y lo decimos por la grandeza de su llamado, por la grandeza de su ministerio, pero el apóstol Pablo, mis amados hermanos, tenía los pies en el suelo. Pablo sabía quién era, Pablo sabía que todo lo que era y había recibido era la gracia de Dios en él. ¿Y sabe usted su Biblia? En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1. Primera Corintios, capítulo 4, versículo 1. Notar lo que dice el apóstol San Pablo en este texto. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Si leemos la primera carta a los Corintios, nos damos cuenta rápidamente de que en aquel contexto, en la iglesia en Corinto, habían divisiones, habían partidismos en el seno mismo de la congregación, y como todos bien sabemos, unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo. Seguramente los que decían que eran de Cristo eran los peores en aquella congregación. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Y Pablo se presenta como un mero siervo. Pablo viene a decirles, hermanos, ni Apolos, ni Pablo, ni Cefas, somos simples servidores de Cristo. Simples siervos del Señor Jesucristo. Pero mis amados hermanos, es muy interesante notar la palabra griega que usa Pablo en 1 Corintios 4.1, cuando él expresa que es un servidor de Cristo. La palabra griega es huperetes, huperetes. Dicho término hace referencia al remero de más bajo rango, el esclavo que estaba condenado a remar de por vida en el barco. Creo que todos hemos visto ciertas películas donde en la antigüedad, en el mundo antiguo, habían barcos donde habían 2 o 3 galeras, 2 o 3 pisos, y en el primer piso pues irían, por lo general, hombres que cobraban un sueldo por remar el barco. Seguramente en el segundo piso irían gentes que estaban condenadas a un periodo de tiempo, cumplían su condena y ya no remaban más. Pero en el último vagón, abajo del barco, estaban los remeros que remaban de por vida, atados con cadenas, remando hasta la muerte. Si el barco se hundía, ellos remaban hundiéndose. Y esta es la palabra que utiliza Pablo, el remero del último lugar del barco. Morían juntamente
cuando se hundía el barco. Qué tremenda la perspectiva del apóstol Pablo con respecto a su persona y su ministerio. Él se considera un esclavo de menor rango en ese barco. Pablo se consideraba un siervo, un esclavo de Jesucristo. Y aquí, mis amados hermanos, podemos ver la humildad del apóstol. La humildad del apóstol San Pablo. Y esto, mis amados hermanos, es lo que falta hoy en el pueblo llamado cristiano evangélico. Humildad. Escasea, mis amados hermanos, ver a creyentes humildes como Cristo. Hoy en día muchos, no todos, pero muchos van de grandes, de estrellas. Mis amados hermanos, todos los cristianos somos simples siervos, simples esclavos de Jesucristo. Nada más. Nada más. Por hoy en día, como alguien tenga un doctorado en teología, o haya escrito varios libros de teología, o tenga una iglesia grande, es conocido, es famoso, y se cree una estrella. Mis amados hermanos, esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Todos los cristianos, todos somos esclavos de Jesucristo. Si alguien se cree grande, este no es el lugar, este no es el sitio. En la iglesia solo hay uno grande, que es Señor, que es soberano, que es cabeza y rey. Es Jesucristo. Solamente Cristo. Y mis amados hermanos, el mayor título que se le puede dar a un cristiano es el de siervo. O como traduce el griego, esclavo. Doulos, esclavo. Y tenemos el ejemplo supremo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual siendo Dios, siendo el creador de cielos y tierra, dejó su trono de gloria y vino a este mundo a servir a la criatura. Qué tremendo el ejemplo de Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué tremendo, mis amados hermanos! El Verbo de la gloria, el Dios creador de cielos y tierra, el único soberano Dios, dejó su trono y vino a este mundo para servir. Y parece que la iglesia de hoy no ha entendido lo que es cristianismo. Mis amados hermanos, cristianismo es servir a Cristo, es servir a los hermanos. Es una vida de servicio. En su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, el apóstol San Pablo está llamando a los hermanos de esa congregación a ser generosos, a ser humildes, y cómo no, el apóstol Pablo pone como ejemplo supremo a Cristo Jesús. ¿Os acordáis del pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos 5 en adelante? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tremendo, ¿verdad, mis amados hermanos? Dios mismo tomando forma de siervo, muriendo como el peor de los malhechores, siendo santo, perfecto y sin pecado, para salvarnos, para servirnos. Tremendo. Pero parece que no hemos entendido bien lo que es el servicio. Nuestra meta, mis amados hermanos, como salvos, como cristianos, como discípulos de Jesús, no es ser exitosos, no es ser conocidos, no es tener una congregación muy grande, es seguir el ejemplo de Cristo, es imitar a nuestro Señor Jesucristo, es seguir las pisadas del Maestro, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Mateo capítulo 11, versículo 29, se recogen unas palabras que Cristo pronunció. Mateo 11, 29, Cristo expresó: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo es manso y humilde. Y los discípulos de Cristo debemos ser mansos y humildes de corazón como Él.
Debemos imitar a Cristo. Debemos seguir las pisadas que nos dejó nuestro gran Maestro. Jesús dijo a sus discípulos en cierta ocasión: el que quiera ser el mayor entre vosotros, sea vuestro siervo. Enfatizando la humildad en el servicio. Mis amados hermanos, estimadas hermanas, el deber supremo del discípulo de Jesús es servir a Dios y servir a los demás. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice la Escritura: servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Estamos sirviéndonos unos a otros? En cualquier detalle, mis amados hermanos. No hace falta hacer grandes obras. Con llevar a un hermano al hospital, si no tiene coche, por ejemplo. Acompañar a los hermanos que sufren, por ejemplo. Ayudar a los hermanos que no están pasándolo bien, en cualquier área. En cualquier área podemos servir. No tenemos excusas, mis amados hermanos. Hemos sido llamados a servir al Dios verdadero, pero también a los hermanos. A servirnos unos a otros en amor. El apóstol Pablo, este siervo de Jesucristo, entiende que fue hecho ministro, siervo por la gracia de Dios. Dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro. Él no se hizo a sí mismo ministro, fue hecho ministro. Mis amados hermanos, Dios escogió, llamó, comisionó y capacitó a Pablo para ser apóstol y ministro del Evangelio por pura y sublime gracia de Dios. Pablo no hizo nada en este sentido, todo lo hizo la gracia de Dios en él. El llamado, el mensaje, la obra y el poder pertenecían todos a Dios, no a Pablo, a Dios. Y mis amados hermanos, todos nosotros, aunque no somos Pablo, ni mucho menos, todos nosotros tenemos dones, ¿verdad? Dios nos ha salvado por gracia, Dios nos ha colocado en Cristo y somos parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Y Dios en su gracia nos ha dado dones, talentos, habilidades, capacidades, por gracia, oiga bien, por gracia, para su servicio y para el servicio y edificación de su iglesia. No te jactes, por tanto, mi amado hermano. No te gloríes. Hoy en día cualquiera se jacta, ¿verdad? Por tener algún talento, algún don. Eso es pecado contra Dios. Dios te ha dado un don, un talento, una habilidad, una capacidad por gracia para servirle a Él y servir a su iglesia, para que la iglesia sea edificada. No te jactes, no te creas que es tu capacidad natural, no te creas que es tu sabiduría o tu ingenio. Es la gracia de Dios que te capacita para su servicio. Todo lo que hemos recibido, todo. Y cuando digo todo, es todo. Excepto el pecado que heredamos de Adán, todo lo que tenemos y hemos recibido es por la gracia de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice la Escritura? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es la gracia que te capacita para poner tu don al servicio del Señor. Su gracia nos escogió en la eternidad, antes de la creación del mundo. Su gracia nos llamó a salvación. Su gracia nos perdonó todos nuestros pecados. Fue la gracia de Dios que nos dio vida eterna en Cristo. Y fue la gracia de Dios que nos dio dones capacitándonos para el servicio suyo. Gloria a Dios. Gloria a este Dios tan bondadoso. Pablo fue hecho ministro. Pablo no se autoproclamó apóstol y ministro. Fue Dios, este Dios soberano, que le dio el ministerio del Evangelio. Y el apóstol Pablo suele enfatizar en sus escritos que él es apóstol por la voluntad de Dios. Y por ejemplo en Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo expresa: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y en Efesios 1.1, por ejemplo, no podemos ir más lejos. Efesios 1.1.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo no se autoproclamó a sí mismo apóstol, ni mucho menos. De hecho, él no tenía ninguna intención de servir a Cristo. Él era enemigo de Cristo. Él era enemigo de la iglesia de Cristo. Él iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos. Pero el Cristo exaltado se le apareció de forma abrupta. Y desde entonces fue un esclavo de Cristo. Fue Dios quien lo llamó y lo comisionó al ministerio. Escribe el pastor y teólogo John MacArthur, lo cito mucho, es mi autor preferido, lo siento. Cualquier persona en el ministerio de la iglesia, a quien Dios no haya designado por llamamiento divino, es un usurpador. Repito esta cita tan interesante. Cualquier persona en el ministerio de la iglesia, a quien Dios no haya designado por llamamiento divino, es un usurpador. Y hoy vemos a muchos falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, que se autoproclaman a sí mismos ministerios, cuando Dios no los ha llamado. Están usurpando un cargo que no les corresponde, pero un día darán cuentas al Creador. La clave para el llamamiento divino en el presente lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, donde se nos presenta, por ejemplo, los requisitos para el sagrado ministerio, del cual yo fui suministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder, según la operación del poder de Dios. Mis amados hermanos, Pablo está diciendo que la eficacia y el resultado de su ministerio es resultado del poder operativo de Dios. Ese poder infinito, ese poder omnipotente que Dios usa para salvar al pecador, esa soberanía omnipotente que resucitó a Cristo de entre los muertos, es ese mismo poder capacitador que capacitó al apóstol Pablo para cumplir fielmente con su ministerio. Pero mis amados hermanos, ese poder de Dios, ese poder omnipotente de Dios es el mismo que te capacita a ti y a mí para predicar el Evangelio de Cristo, para poner nuestros dones y talentos al servicio de Él y de su iglesia. Versículo 8, interesante el versículo 8, dice, a mí, el apóstol Pablo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aunque Pablo fue escogido, llamado, comisionado y capacitado por Dios para el ministerio y llevar el evangelio, aunque Pablo trabajó más que nadie en el apostolado, no obstante, Pablo se consideraba como el más pequeño de todos los santos. Qué interesante, el más pequeño de todos los santos, de todos los creyentes. Y en 1 Corintios, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículos 8 en adelante leemos así. 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, hablando Pablo de que Cristo se le apareció por último a él, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ahora se presenta como el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia, notar, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué tremendas palabras. Qué tremenda la perspectiva del apóstol Pablo con respecto a su ministerio. Aunque Pablo, como hemos dicho, fue escogido, comisionado, trabajó más que ningún apóstol en la obra del Señor, no obstante, Pablo se consideraba como el más pequeño de los apóstoles y como el más pequeño de todos los cristianos. ¿Saben por qué este pensamiento de Pablo? Sin duda porque Pablo recordaba su vida antes de que el Cristo glorioso, antes de que el Cristo exaltado se apareciera camino a Damasco. Hechos capítulo 9. Os invito a otro texto también. Primera Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14.
Primera Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora aquí se presenta como el primero de los pecadores. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo fue un acérrimo enemigo de los cristianos. Pablo fue un incansable perseguidor de la iglesia, un injuriador, un blasfemo. Pablo se ve a sí mismo como un pecador miserable, indigno, totalmente indigno de tal llamamiento que recibió de parte de Dios. No merecía la gracia y el llamamiento de Dios. Este era el pensamiento de Pablo. Mi amado hermano, ¿usted cree que usted y yo somos merecedores de la gracia de Dios? ¿O creemos que somos mejores que Saulo de Tarso porque nosotros no hemos perseguido a la iglesia? Bueno, quizás, mi amado hermano, usted no ha sido un perseguidor de la iglesia en el sentido en que Pablo lo fue. Quizá usted no ha blasfemado literalmente o ha injuriado a Dios de forma abierta. Y puede ser incluso que haya sido una persona correctamente religiosa. Pero mi amado hermano, antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, éramos cadáveres espirituales. Estábamos muertos en delitos y pecados, totalmente depravados por el pecado. Éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Vivíamos de espaldas a Dios, pecando abiertamente contra Dios, sin tener en cuenta a nuestro Hacedor y Creador. Vivíamos descarriados como ovejas, viviendo conforme a los deseos carnales y pecaminosos, siguiendo la corriente de este mundo perverso, caído y corrompido, a cuya cabeza está el diablo. Y aun cuando merecíamos nada más que el infierno, el Señor tuvo misericordia y nos salvó. El Señor tuvo misericordia de usted y de mí y nos salvó. Y no solamente nos salvó, nos ha regalado dones, talentos para su servicio. ¿Somos merecedores de esto? Para nada. Todo es por gracia. Dice un comentarista lo siguiente: Pablo sabe que todos sus logros en la evangelización, la fundación de iglesias, el trabajo intenso, los sufrimientos por Cristo, todo cuanto pudiera encumbrarlo a Pablo sobre los demás, queda anulado al saber que es la gracia que lo ha salvado, la que lo sustenta y fortalece para llevar a cabo la misión. Pablo no tenía de qué gloriarse. Y usted y yo tampoco tenemos de qué gloriarnos. Todo es fruto de la gracia de Dios. La gracia nos salvó, nos sustenta y nos fortalece para cumplir con nuestro cometido. No te jactes. No nos jactemos. Pero una cosa importante, mis amados hermanos, esta actitud de Pablo es la actitud de un hombre usado por Dios. Alguien que reconoce su incapacidad y su indignidad. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Los hombres más usados por Dios, mis amados hermanos, fueron hombres que reconocieron su incapacidad, su pequeñez, su insignificancia y su indignidad ante el Dios de la gloria. Pensemos, por ejemplo, en Moisés, en Gedeón, en Isaías, en Jeremías y en otros muchos. Y la pregunta: ¿quién somos nosotros para servir al Dios vivo y verdadero? Mis amados hermanos, reconozcamos de que no somos nada. Tú y yo no podemos. Tú y yo no llegamos. No estamos capacitados por nosotros mismos. Es Dios en nosotros. Es su gracia en nosotros. Es importante que reconozcamos nuestra pequeñez. Es importante que reconozcamos nuestra incapacidad y nuestra dependencia de Dios. Debemos ser humildes como Cristo.
recordando de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Nosotros no éramos ni somos dignos del llamamiento que hemos recibido de Dios. Y Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, dice que lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios. Ahí estamos nosotros incluidos. Por tanto, no te jactes ante la presencia majestuosa del Dios vivo y verdadero. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este hombre, que antes fue perseguidor de la iglesia, injuriador, blasfemo, Dios lo llamó a predicar su evangelio. Pablo tenía el tremendo privilegio de llevar el evangelio a los hombres, especialmente a los gentiles. El evangelio, mis amados hermanos, las buenas noticias de que Dios se ha hecho hombre, de que Dios se ha hecho pobre para enriquecernos, de que Cristo, quien es Dios hecho hombre, vivió una vida perfecta sin pecado, murió en la cruz del Calvario para redimirnos de la esclavitud del pecado, resucitó para nuestra justificación. Es su gracia. Sigue siendo su gracia la que nos permite seguir anunciando desde este púlpito a Cristo, anunciando y predicando a Cristo y su santo evangelio. Hermanos, si estamos aquí ahora mismo predicando de Cristo, escuchando acerca de Cristo, es por la gracia de Dios. Podríamos estar muertos ahora mismo, o en el mundo, depravados, siguiendo la corriente de este mundo, pero por su gracia seguimos predicando a Cristo y su evangelio. Pablo fue suministro del evangelio. Hay que predicar solamente el evangelio. No podemos predicar otro mensaje. Solo el evangelio que salva. El evangelio de Cristo Jesús. Y hoy, como he dicho, desde este púlpito seguimos predicando a Cristo. Y seguimos anunciando de que el hombre sin Cristo está totalmente arruinado. Está bajo la ira de Dios. Es enemigo de Dios. Y va camino al infierno por el resto de la eternidad. Pero mis amados hermanos, las riquezas de este santo evangelio nos enseñan de que Cristo llama a todos los hombres a que vengan a Él. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Es un llamado a la salvación. Cristo llama a la salvación a los hombres. Ven a Cristo, mi amado amigo. Si no tienes a Cristo, ven a Cristo. Solo Cristo te puede salvar de la ira de Dios. Solo Cristo te puede perdonar tus pecados. Solo Cristo te puede reconciliar con Dios. Solo Cristo te puede dar el regalo de la salvación y la vida eterna. Arrepiéntete y cree en Jesús. Pablo dice que son las inescrutables riquezas. Las inescrutables riquezas. Hace un comentario William Hendrickson con respecto a esto. Dice: son riquezas que no pueden ser rastreadas o investigadas. Son los ilimitados recursos de la gracia de Dios en Cristo. Profundidades oceánicas que jamás llegarán a ser totalmente sondeadas. Ricos tesoros imposibles de agotar. Esto incluye todas sus verdades y todas sus bendiciones, todo lo que Cristo es y tiene. Amén. Amado hermano, jamás, ni en la eternidad, jamás podremos sondear, agotar las riquezas del Evangelio de Jesucristo. Ni en el cielo tampoco, ¿eh? Hay muchos por ahí. No es que cuando tengamos cuerpo glorificado lo sabemos todo. Mentira. Jamás podemos sondear la profundidad, la belleza del Evangelio de Cristo, ni estando miles y miles de eternidades en el cielo. Jamás. Mis amados hermanos, es tan sublime, es tan sublime, es tan profundo, es tan glorioso el Evangelio, ya que se trata de la persona más maravillosa de la historia y del universo, Jesucristo, el Dios hombre. Y nosotros, simples mortales, pecadores redimidos, se nos da el tremendo, gran privilegio de predicar a Cristo y su Evangelio, de escuchar, se nos da el privilegio de escuchar el Evangelio. Y aún más, a los cristianos se nos permite servir a Cristo y a su iglesia. ¡Qué tremenda bendición!
No valoramos lo que tenemos. Tenemos a Cristo y estamos completos. Lo tenemos todo, mis amados hermanos. Y aún el tremendo regalo por gracia de servir a los hermanos, de servir a la iglesia de Cristo para su edificación. Es un don que no merecíamos, ni merecemos, ni mereceremos nunca. Todo por gracia, mis amados hermanos. Versículo 9 dice el apóstol que también fue comisionado para aclarar, ¿no? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Es decir, aparte de su misión de evangelizar y de predicar las riquezas de Cristo, la misión del apóstol Pablo también consistía, como teólogo maestro, enseñar el misterio que había estado oculto en Dios por siglos. Es decir, la salvación de judíos y gentiles en un mismo cuerpo que es la Iglesia. La misión del apóstol, por tanto, era aclarar, enseñar y revelar con la luz de la divina expresión plena de la operación de esta gran verdad de la unidad de gentiles y judíos. Una verdad escondida por mucho tiempo en la mente del Dios creador. Y ahora hoy no hay distinciones. Lo hemos venido predicando, ¿verdad? En estas semanas. Ahora la Iglesia está compuesta de gente de toda cultura, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, que es la Iglesia. Un solo pueblo, redimido por la sangre de Jesucristo. Y aquí somos mucha gente de diferentes nacionalidades, pero nos une Cristo. Y estamos aquí por Cristo. Y eso es lo que Pablo estaba enseñando, como teólogo maestro, enseñar esta verdad. Notad el versículo 10, qué interesante. Es una verdad que creo que pocos la saben. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Mis amados hermanos, el Dios de las inescrutables riquezas, el Dios infinito en sabiduría, oiga bien, ha traído a existencia a la Iglesia de Cristo con el fin, con el propósito de hacer un despliegue de su infinita e insondable sabiduría ante los seres angelicales. Y esto incluye ángeles buenos y ángeles caídos. No sé si esto lo sabían. La Iglesia existe, la Iglesia está en este mundo para predicar a Cristo a los perdidos, para edificar a sus santos, pero también para glorificar al Rey de la Gloria. Y parece extraño, mis amados hermanos, que la Iglesia dé a conocer algo a los ángeles. Nota bien, la Iglesia da a conocer algo a los ángeles cuando fue en el cielo que Dios diseñó su plan. Los ángeles son superiores a nosotros en naturaleza, pero no en gracia. Dios no reveló el misterio de la Iglesia a los ángeles, lo reveló a los apóstoles y profetas en tiempos del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro dice en su carta primera que los ángeles de alguna forma asoman la cabeza para ver las cosas que han sido anunciadas mediante la predicación del Evangelio. Los ángeles están interesados en ver cómo se predica el Evangelio de Cristo. Asoman la cabeza para ver lo que acontece en la Iglesia de Cristo. De alguna forma que usted y yo no entendemos. La Iglesia, sí, la Iglesia, compuesta por pecadores salvos por gracia. Somos el medio, somos el instrumento que Dios usa para mostrar su gloria y su sabiduría ante los ángeles y ante todo el cosmos. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Todas las cosas que Dios ha creado, todas, tiene el fin último de dar gloria a Él. 1 Corintios 8:6, Pablo dice: solo hay un Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Amados hermanos, la iglesia existe en este mundo no solamente para predicar el evangelio y salvar almas, existe para glorificar al Dios verdadero. La iglesia no solamente glorifica a Dios, sino también da a conocer, qué tremendo es esto, da a conocer la sabiduría de Dios a los seres angelicales, ángeles buenos y demonios. No sé si esto lo estamos entendiendo bien, creo que es un poco sublime, ¿verdad? Para entender, muy sublime. Pero nosotros como iglesia estamos dando a conocer la sabiduría de Dios a los ángeles. Lo puede leer en casa, estudiarlo en casa, ese versículo. Es algo que no se predica mucho. Claro, como no predicamos expositivamente, muchas iglesias pues no se enteran de nada. Pero cuando vas capítulo por capítulo en la palabra de Dios, te enteras de cosas que no sabías. Versículo 12, y concluimos. ¿En quién? En Cristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y esto también es glorioso, mis amados hermanos. Al poner nuestra fe en Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único camino vivo y verdadero, podemos ahora en Cristo libremente acercarnos al Dios Santo. Acercándonos confiadamente al trono de la gracia y participar, oiga bien, participar de todas las insondables riquezas y bendiciones del cielo. Mis amados hermanos, en esta mañana, puedes acercarte ante el trono de la gracia. Quizás pasas por momentos difíciles, momentos de aflicción, de prueba, de amargura en tu alma, pero tenemos la promesa de que podemos venir en esta mañana plenamente confiados ante la presencia del Rey, para hallar su misericordia, para hallar su favor en tiempos difíciles. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Atravesamos por debilidades? Claro, todos. Cristo también las atravesó antes que nosotros, en su humanidad perfecta. Y Él se compadece de usted cuando viene cargado con debilidades, con tentaciones. Y como Cristo experimentó en su propia carne lo que es esto, Él se compadece de usted, mi amado hermano. Este es nuestro gran sumo sacerdote que tenemos. Pero aparte de eso, Cristo intercede por su pueblo a la diestra de Dios Padre. Cristo está intercediendo por usted ahora mismo, mi amado hermano. Es glorioso. Es glorioso. Puedes acercarte ante el trono de Dios para hallar descanso, para hallar su favor y para hallar misericordia en tiempos difíciles. Ven ante el trono en esta mañana, mi amado hermano. Hay entrada libre porque Cristo lo hace posible. Eso sí, vengamos humillados ante el Rey majestuoso, pero confiadamente ante su trono de gloria. Y concluimos con el versículo 13. Pablo dice a los efesios: por lo cual pido que no os desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Con toda probabilidad, los efesios estaban tristes, dolidos por la situación de Pablo, quien estaba preso. Hermanos, recordemos que mientras Pablo escribía esto, estaba preso en una cárcel injustamente. No estaba en una oficina con libros de teología. Es fácil, ¿verdad?, escribir teología profunda con una buena biblioteca en casa, ¿sí?, con un buen ordenador, iPhone, eso es glorioso. Pablo estaba preso, con soldados romanos atados a sus muñecas, por predicar a Cristo. Estaba injustamente preso, de forma injusta. Y los efesios se tenían tristes, dolidos, preocupados. Y sí, las circunstancias del apóstol Pablo no eran las más agradables que digamos, ¿verdad? Y mucho más pensemos en la vida del apóstol Pablo, en toda su carrera. Sufrimiento tras sufrimiento. Obstáculo tras obstáculo. Prisiones, naufragios, palizas. Pero Pablo tenía una perspectiva divina. ¿Sí? Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta es la perspectiva de Pablo y esta debería ser nuestra perspectiva. Considerar las cosas que atravesamos en este mundo, circunstancias adversas, lágrimas. Nos espera una tremenda promesa. Y lo que aquí sufrimos no tiene ni una gota de comparación con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. ¡Gloria a Dios! Si esto no le da esperanza, consuelo, yo ya no sé qué predicarles más. Hermanos, en medio del dolor contemplemos a Cristo y sus promesas. Contemplemos a Cristo y sus promesas. En medio y por medio de toda circunstancia que atraviesan los hijos de Dios, Dios obra y trae como resultado bondad, bendición y gloria. Servir a Dios, en el ámbito que sea, en todos los cristianos servimos a Dios. Servir a Dios, ser un ministro del Evangelio, que en un sentido todos somos ministros del Evangelio porque tenemos que predicar el Evangelio. Vivir para Cristo, predicar a Cristo, ser fieles en nuestra comisión, implica sufrimiento, implica dolor, implica lágrimas. Ahí estaba Pablo, cumpliendo fielmente con su ministerio, pero en una prisión. Son circunstancias que rodean el ministerio. Pero contemplemos a Cristo. Contemplemos las tremendas y gloriosas promesas que Dios tiene reservada para su pueblo. Y concluyo otra vez con este comentario. En medio y por medio de toda circunstancia que atraviesas, sea cual sea, da igual, Dios obra y trae como resultado bondad, bendición y gloria. A Dios la gloria por toda la eternidad. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra.